Segundo paso para nuestra América. Saludos compañeros y compañeras, espectadores de este conversatorio hemos invitado desde la Fundación Nuestra América Segundo Paso, un conversatorio fresco en el que tenemos invitados especiales de todas las partes del continente, entre ellos de Latinoamérica, entre ellos el compañero y gran amigo con el que hemos tenido muchas alianzas, que es el compañero Nicolás Romero de la revista De Frente de Chile, el compañero Nico Castillo, que además del medio Tres Puntas en Argentina también es parte de la red de comunicadores del Mercosur, a la compañera Vanessa Prieto, que además de ingeniero informática es una compañera que se ha destacado como investigadora del Centro de Estudios en Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y también tenemos como invitado a nuestro compañero Giovanni Barbosa, quien también ha sido un gran amigo en el estado de Mérida, en la República Bolivariana de Venezuela, que además de comunicador social, ha sido dirigente del Consejo Nacional de Comunicación Popular en esta región fundamentalmente, y ha tenido una investigación bastante interesante sobre el tema de la ley del ejercicio del periodismo, la ley de la comunicación popular, y entre otras áreas que ha sabido muy bien interpretar y usar en favor de las luchas populares. Entonces, bien, no sé si me falta alguno, creo que los nombré a todos. Mi nombre es Jessica Pernilla, soy investigadora de la Fundación Nuestra América Segundo Paso, como también soy investigadora del Centro de Estudios en Comunicación Social de la Universidad Bolivariana, y es para mí un placer darles la bienvenida a este conversatorio. No está de más decirles que, bueno, pueden dejar sus comentarios, cualquier duda, cualquier debate que podamos generar al respecto de este tema, que no es nada más y nada menos que el hecho de los desafíos que tiene la comunicación tradicional y la comunicación popular y alternativa frente a los grandes cambios que está generando la era digital y la era virtual en el mundo, pues, digamos a nivel global. Entonces, bueno, vamos a estar conversando los aspectos legales, políticos, sociales, culturales y económicos, gremiales, organizativos, etcétera, institucionales incluso, que puede generar un cambio como este. ¿Cuáles son como los nudos críticos que allí se generan con este cambio, a las cosas que nos vamos enfrentando como educadores, como comunicadores, como periodistas? Cómo hablar de esto como una oportunidad o simplemente enfrentar este dilema. Sin alargar mucho, a mí me gustaría mucho abrir con esta idea del historiador israelí Yuval Noah Harari, que ha sido conocido por escribir varios libros sobre todo este tema, el desarrollo tecnológico y científico, de la biomecánica, de la inteligencia artificial, una frase en la que él concluye que básicamente estamos en la era en que nos vamos a convertir en unos neoesclavos. Y él habla de la neoesclavitud como este proceso de construcción de una gran cárcel que no va a ser otra cosa que nuestra propia mente, en la medida que es manipulada por toda la tecnología, por toda la revolución digital, por toda la revolución virtual. Hay otros autores, en cambio, que parten de la idea de que esto es una gran oportunidad, que puede ser una gran oportunidad para el conocimiento, puede ser una gran oportunidad para la comunicación. Con esto recibimos la disertación de nuestro compañero Nicolás Romero. Él es abogado, es comunicador social, activista de las luchas populares en Chile, es director de la revista De Frente, que es una revista que trabaja desde el pensamiento crítico, acompañando todas las luchas en Chile. Y bueno, sin más, ¿qué piensas tú de esto, Nico? Muchas gracias, compañeros, por el espacio. Y bueno, confesar que preferí no preparar una presentación, sino más bien dialogar con la pregunta, porque creo que eso le puede dar más frescura a la conversación que pretendemos dar, ¿verdad? Contarles que Revista de Frente es un medio latinoamericanista autogestionado que lleva funcionando hace ya más de 5 años en Chile. Y digamos que esta iniciativa parte a partir de una reflexión que yo creo que muchos de ustedes comparten. Plantear de que en el campo de las comunicaciones, ya sean tradicionales o de redes sociales, pero de las comunicaciones, este sigue siendo el principal campo donde se reproduce la ideología y por ende la ideología dominante.
es un espacio ineludible desde la perspectiva de quienes queremos transformar la realidad y que bregamos por una lucha de carácter socialista para poder salvar a la humanidad y al planeta del ecocidio, ¿verdad? Y de su autodestrucción. Entonces, ese campo ineludible ha ido mutando a partir del desarrollo de las tecnologías de la información. Esto ha asumido, digamos, distintas intensidades en la región, dependiendo el nivel de acceso, ingreso a de las tecnologías de la información en cada uno de los países. En el caso de mi país, Chile, algo bien acelerado, lo que ha sido el ingreso de Internet, la masificación, la cantidad de hogares en Chile, por ejemplo, que acceden, que tienen televisores inteligentes y que pagan, y que tienen y que pagan por servicios para acceder a plataformas, es cada vez mayor, es mucho más de la mitad. Entonces, hoy el problema de la liberación en Chile, el continente del mundo, está atravesado por cómo destrabar esta madeja. Y para poder destrabarla, creo que primero habría que hacer un esfuerzo por intentar entenderlo. O sea, qué es lo que cambia o cómo va mutando, haciendo referencia a lo que plantea Jessica, esta concepción del humano, en el entendido que los seres humanos somos seres que nos constituimos en el lenguaje. Somos seres que somos capaces de coordinar nuestras acciones a partir de lenguajes comunes. Que esa es una de las referencias también que da el historiador al cual hacía referencia Jessica, ¿verdad? Y lo que viene pasando con este acelerado desarrollo de las tecnologías de la información, que ahí también habría que debatir de que las tecnologías de información no hay que fetichizarlas, son un tipo de tecnología. La tecnología es anterior a la tecnología de la información. La tecnología es parte del desarrollo de lo propiamente humano. Somos seres que desarrollan capacidades mediadas inicialmente puede haber sido por piedras, control del fuego, pero ahora puede ser una inteligencia artificial, y a partir del desarrollo y el desarrollo de esa habilidad, lo que hacemos es ir controlando la realidad, o intentamos controlar la realidad, o modificamos parte de la realidad, y nos relacionamos con los otros. Uno de los problemas que atraviesa el desarrollo de las tecnologías de la información y su hegemonía en torno a la realidad y las comunicaciones, es que pasa lo mismo que Marx analizó en relación al capitalismo, esta idea del fetiche, de que finalmente es una creación de los seres humanos, pero que comienza a separarse del control democrático que tienen las sociedades, y comienza a imponernos ciertas condiciones. Les quiero dar un ejemplo a quienes nos están escuchando. Por ejemplo, más de alguno acá ha visto cómo ha sido censurado en sus redes sociales, o cómo, dependiendo la oleada de turno, o el ataque de turno, ya sea al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Venezuela, las redes occidentales tipo... Bueno, YouTube es más permisivo, pero tipo Twitter, Instagram, Facebook y otros, lo que hacen es empezar a votar cuentas y finalmente acceso a información de determinados actores que son contrarios a sus intereses, ¿verdad? También el desarrollo de la tecnología de la información lo que ha hecho quizá es complejizar un papel de lo que es la comunicación y la prensa dominante, que es el presentar cada una de las coyunturas internacionales como de manera distorsionada y en función de sus propios intereses. Ahora con lo que cuentan son con redes sociales que de manera muy sofisticada pueden saturar de información, pueden omitir información, pueden instalar ideas a partir bueno, de lo que algunos llaman esto de la neuropolítica, de que cada vez más la política se organiza no en torno a palabras o una orientación racional que busca disuadir o convencer al otro, sino más bien las comunicaciones y el lenguaje se vuelven una forma de activar sentimientos más inmediatos de las personas, que una de las explicaciones que se da para la manipulación de la cual utilizan los neofascistas, lo que pasó con Bolsonaro, con Trump, un tipo de comunicación inmediatista, violenta, que busca colocar en conflicto a sectores del pueblo, una forma muy efectista de generar una distorsión. Y nuevamente, o sea, y por eso mismo seguimos planteando que el problema sigue siendo el mismo, el tema de la ideología y de la disputa ideológica. Como por un lado comprendo la manera en la cual se construye esta trama, de dónde viene, cómo la caracterizo,
y al mismo tiempo entiendo cómo desactivarla. Y ese desactivarla, y con esto me iría terminando para que podamos entrar en esa conversación, creo que pasa por entender cómo el desarrollo de las comunicaciones en los tiempos de las tecnologías de la información también ha ido mutando, no solo a quien comunica, sino que a quien recibe y reproduce esa información. Si en un momento, no sé, por poner la referencia chilena también, Luis Emilio Recabarren dice, lo que nosotros tenemos que hacer, que el padre fundador del comunismo chileno, lo que tenemos que hacer es generar una cultura popular a partir del desarrollo de teatros, a partir de instancias en las cuales el pueblo pueda culturizarse y construir su propia cultura. Y ahí pensó principalmente en instrumentos como los diarios, ¿verdad? O como el teatro, como estilo artístico. Hoy lo que vemos es que crecientemente en las sociedades, en todo el mundo, digamos, pero ya claramente en las zonas urbanas y en los sectores de clases medias, una socialización de los jóvenes y crecientemente de la población en razón de las redes sociales. Y esto hace, por ejemplo, el caso chileno está muy marcado, es que Chile ha tenido un crecimiento muy acelerado de su matrícula de educación superior y al mismo tiempo hay un analfabetismo funcional gigantesco. O sea, las personas tienen acceso cada vez a más información a redes sociales, pero no retienen, no comprenden lo que leen. Y eso en Chile es algo muy, muy acentuado. Entonces, es una forma también de idiotización que se genera, pero al mismo tiempo, y creo que ahí está el desafío, con esto me quedo, es como desde quienes estamos por una perspectiva emancipadora, le damos la relevancia a las comunicaciones en todos sus planos. Es tan relevante como un noticiario, un esfuerzo como Telesur u otro, también lo son esfuerzos de contrainformación, radios comunitarias, todo. Hay que pensarlo esto como una gran colmena, un gran panal en la cual cada uno tiene que ir generando un rol y colaborar con el campo, ¿verdad? Para poder dar esta disputa hegemónica. Lo que hay que pensar ahí es cómo nos adecuamos a esas realidades, ¿verdad? Y cómo entramos en esa forma de comunicar, pero para poder dar la vuelta. O sea, yo cómo puedo ocupar en las redes sociales para generar interés en ciertas franjas de la población y poder llevarla a otro tipo de soporte de comunicación que es más densa, que es de artículos escritos. Eso es lo que humildemente intentamos hacer en Revista de Frente y presentar miradas geopolíticas alternativas que se relacionan con nuestro país. O sea, en Chile hay una cultura muy ombliguista, muy de la excepcionalidad chilena, como si Chile no fuera parte de Latinoamérica y como si Chile no fuera un país tercermundista o dependiente de las potencias occidentales, con todas las consecuencias que ello lleva. Y nuestro enfoque siempre es de una mirada geopolítica para comprender Chile. Si yo no comprendo la región y no comprendo el mundo, no comprendo Chile. Y desde ahí construimos relaciones como el alza de los precios a partir de la guerra en Ucrania, u otro tipo de relaciones que se podrían dar en relación a la vida cotidiana de las personas. Y lo que humildemente hemos desarrollado es en diversas plataformas, en formatos cortos de 1 minuto, 30 segundos y así, trabajar en varios formatos audiovisuales más largos de 6 minutos, notas, artículos en la web, formatos radiales, formatos ¿cómo se llama? Programa, streaming, trabajar digamos, la misma idea, pero en formatos que se pueden Multiformato. conectar, multiformato, y que le permiten también a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, ir traspasando formas de poder acceder a esa misma información, ¿verdad? Así que bueno, yo por ahí me quedo para que sigamos conversando. Muy interesante la disertación de Nicolás, de nuestro compañero Nicolás Romero, que entre otras cosas hace estos aportes y me permito sintetizar. Él habla de la necesidad de hacer frente a esta especie de idiotización en la que nos puede sumergir un uso de la tecnología basado estrictamente en la mercantilización. Y él habla que una de esas formas de romper con eso son las artes. Es decir, él dice que las artes juegan aquí un papel fundamental. Él puso el ejemplo del teatro y otras expresiones artísticas, y él considera que fortalecer las artes como un mecanismo de defensa de la humanidad puede ser una vía para no permitir que la tecnología mercantilizada
que usa nuestros cerebros y nuestras mentes para colonizar, pueden ser una forma de romper, ¿no?, esa lógica. Él también habla de la gestión del conocimiento y de la gestión del contenido, de los contenidos, como una forma también de romper con las lógicas, de hacer una especie de alternativa desde la comunicación y la educación frente a la masificación de la tecnología. En este sentido, vamos a conversar un poco sobre el tema que ha sido también para la educación, en este caso, el desarrollo tecnológico. Después de la pandemia, tras lo que nosotros vivimos de la pandemia por COVID-19, enfrentamos una serie de retos con el tema educativo, las actividades, la atención virtual de estudiantes, la atención virtual a toda la matrícula estudiantil en todos los niveles, desde los niños hasta los adultos, y eso, bueno, generó muchísimos nudos críticos porque o bien los profesores, no, los docentes o las docentes no estaban preparadas para asumir estos nuevos cambios, o bien los estudiantes tampoco. Hay también una gran brecha tecnológica todavía, a pesar de que se puede hablar de que hay acceso masivo a la tecnología celular o la tecnología digital. También es importante tener claro que hay una gran brecha tecnológica y no todo el mundo accede a eso como uno considera que puede parecer. En ese sentido, también la educación, o más bien, la educación no solo se ha enfrentado al desafío de cómo utilizar la tecnología, etcétera, etcétera, sino que los gremios, los centros educativos también se han enfrentado al hecho de que la gente pueda acceder a la educación en todas sus formas, acreditaciones, certificaciones, por vía virtual. Y aparece este nuevo complejo en la que los centros educativos empiezan a quedar a un lado, empiezan a quedarse lejos de la ola de cambio. Parece que los cambios políticos, tecnológicos, científicos son más vertiginosos y los centros educativos se van quedando pasmados. Entonces, bueno, hay también este desafío entre la educación. Para conversar un poco sobre estos temas, desde este punto de vista recibimos a la profesora Vanessa Prieto. La profesora Vanessa Prieto es una compañera investigadora del Centro de Estudios en Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ella también es ingeniera en informática, es también magíster en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, es profesora de una región del estado Falcón, en una región venezolana, y bueno, le damos la bienvenida para conversar un poco sobre estos temas que estamos hablando. Bienvenida, Vanessa. Gracias, Jessica. Feliz tarde y un saludo a los compañeros que tenemos la iniciativa de conversar sobre estos temas muy interesantes. Bueno, coincido bastante con el compañero Nicolás, quien me antecedió, porque, bueno, ciertamente desde el punto de vista crítico del estudio de las tecnologías y del uso que la sociedad hace de estas tecnologías, tenemos esas dos posturas que tú bien mencionabas al principio. Y también desde el punto de vista de cómo vemos la globalización. Hay unos autores que pues la ven, ven los beneficios de la globalización como que no hay muros entre nosotros, la universalización de las culturas, la ruptura de los muros entre personas gracias a que la tecnología abre esas fronteras que entre países existen y entre culturas existen, pero también a su vez hay autores que hablan de que, de que esta globalización destruye culturas, que esta globalización impone formas de pensar, impone culturas, impone idearios, y por supuesto estas ideas que se imponen son las ideas dominantes. ¿Y por qué son las ideas dominantes? Porque, bueno, siempre los medios de comunicación aún están dominados por los centros de poder. Y que, bueno, estos centros de poder se apropian de las tecnologías más modernas, se apropian de los espacios, son ellos los espacios de mayor alcance. Sabemos que
todas las grandes cadenas de, de telecomunicación están todas centradas en pocas compañías, quienes están todas, digamos, organizadas y alineadas con el poder mundial. Entonces, bueno, entendiendo esta postura crítica de la globalización y del uso de las tecnologías, digamos, nosotros nos enfrentamos como docentes y como usuarios también de la tecnología, usuarios activos de la tecnología a un reto, ¿no? Cuando digo activo, hago ese énfasis porque nosotros tenemos que ver las tecnologías Disculpa, Vanessa, ¿me escuchan? Perdí tu audio. Ok, Ajá, allí. listo. Vale, por favor, disculpa. Ajá. Bueno, decía que ahora, hoy en día, las personas hacemos un papel activo y transformador en el uso de las tecnologías y los medios de comunicación, ya que ese papel de emisor y receptor de un mensaje a través de la televisión, se ha dejado ya de existir. Ahora la televisión es interactiva a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Las personas tienen voz, emiten comentarios, participan. Incluso las parrillas, los contenidos en la televisión se modifican y se cambian según la participación de las personas. Entonces ya nosotros, ya esta generación va comprendiendo que la tecnología es dinámica, que los mensajes son dinámicos y ya la televisión, como la conocíamos tradicionalmente, que simplemente prendemos un televisor y consumimos un mensaje, ya digamos, esa tecnología ya es anticuada. ¿Okay? Entonces, bien, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a que nosotros que tenemos un punto de vista transformador, que queremos usar la tecnología para transformar nuestra sociedad, para vivir en una comunidad donde todos participemos de manera armoniosa, que no seamos unos, no nos impongamos unos sobre otros, ni impongamos ideas, sino que aceptemos y convivamos? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, desde el punto de vista de la educación, nosotros en la Universidad Bolivariana, yo desde mi espacio de investigación y con mis estudiantes, proponemos la apropiación social de la tecnología. ¿Y a qué se refiere la apropiación social de la tecnología? Bueno, primero la apropiación es tomarla como tuya, ¿no? Y eso, pero con un uso social, racional, que este uso tenga que ver con las cosas que a mí me mueven y me motivan en la vida. Ahorita Venezuela, y desde la pandemia también, vivimos un cambio fuerte, que tuvimos que tomar las tecnologías en nuestras manos, porque, pongo el ejemplo de la pandemia, yo tuve la oportunidad de estar en el ministerio, de trabajar en el Ministerio de Educación, y cuando la pandemia, empezó la pandemia, nos dijeron que teníamos que, bueno, todo el mundo a su casa, y la educación no se puede detener. La educación es fundamental en el ser humano y es parte de los derechos fundamentales de un niño, de un adolescente. Entonces, en el Ministerio de Educación nos preguntamos qué debemos hacer nosotros para que la educación no se detenga. Y allí voy con lo que es la apropiación social de la tecnología. La apropiación social de la tecnología primero parte por saber usar la tecnología. Primero tener acceso a la tecnología, ¿ok? ¿Cómo tenemos acceso? Bueno, a la tecnología toda, televisión, teléfono celular, bueno,
toda aquella tecnología que nos sirva para un medio, para una función en específico, en este caso era la comunicación y la educación. Ok, pensamos, la tenemos. El otro recurso, saber usarla. Bueno, decías tú que anteriormente que los docentes nos enfrentábamos a eso. Sabemos que hay docentes que no saben usar la tecnología. Sabemos que hay docentes que aún tienen temor de usar la tecnología, de atreverse a... Y que también se preguntan cómo yo usando la tecnología voy a mejorar mis prácticas en la clase, voy a mejorar el acto de la docencia. Entonces, allí fue donde nosotros intervinimos y dijimos, bueno, debido a lo que también comentábamos de la algún autor llama infoxicación, o sea, exceso de información, digamos, para contrarrestar eso, debe haber una información oficial. Entonces, el Ministerio de Educación saca sus medios de comunicación, toma un canal de televisión, genera unos contenidos necesarios digamos, continuar con el proceso de educación en medio de una emergencia sanitaria en este caso. Entonces, y paralelo a esto, los docentes también entonces toman la tecnología como pueden. Y allí vimos experiencias muy bonitas. Y allí entendemos que la tecnología sirve y la persona le da, digamos, entiende la razón de ser de ella y le da su esencia cuando la necesita, ¿ok? Y cuando ve que es importante y es necesario utilizarla. Los docentes que no tenían acceso a televisión, que no pudieron de alguna manera ver el canal de televisión y poder continuar con los chamos en la educación, tomaron el teléfono y vimos docentes que daban orientaciones a través de mensajes de texto. Vimos docentes que daban orientaciones y daban clases a través de grupos de WhatsApp. Tuvimos docentes que mandaban actividades y mandaban lecturas a través de notas de voz. Entonces, digamos, la diversidad de herramientas que utilizaron los docentes en ese momento fueron infinitas, que digamos nosotros todavía como ente rector de la educación no tuvimos la capacidad de generar todos estos contenidos porque, pues, digamos, todos los docentes pensaron en función de su necesidad. Entonces, es allí donde yo quiero hacer énfasis y que cuando el compañero Nicolás habla de usar las artes, yo hablo de usar las artes y usar los espacios de creación y los espacios de recreación, pero también y fundamentalmente utilizarlos en momentos y en condiciones en los que las personas sean, para ellos sea atractivo, sea necesario. En este momento, bueno, las personas en este país estamos todos en un proceso de emprender, ¿ok? En Venezuela el presidente Nicolás Maduro está motivando mucho a las personas a que emprendamos distintos medios de producción, de ejercicio de la profesión. Y las tecnologías pueden apoyarnos mucho en eso. Nosotros como docentes, ¿cuál es el papel fundamental de nosotros? Bueno, digamos, guiar a los estudiantes, guiar a los mismos docentes a ese proceso de tomar las tecnologías, apropiarse de ellas, tomarlas como una herramienta fundamental para generar contenido, para generar propuestas y hacer de ellas una herramienta fundamental para nosotros poder utilizarla en pro de las necesidades propias. Y es allí donde los mensajes cambiarán, donde las tecnologías dejarán de ser
simplemente un uso para, digamos, un uso recreativo, que lo vemos muchísimo. Y la gente, los chamos, sobre todo los adolescentes, entenderán cómo la tecnología entonces puede transformar mi entorno. Entonces, bueno, nada, con eso me despido. Ese es el mensaje fundamental que traigo y bueno, atenta a cualquier comentario de los compañeros. Bueno, básicamente podríamos decir que los mismos desafíos que enfrenta la educación, que tiene en sí misma una esencia transformadora, una esencia liberadora, ¿no? Del humano, el conocimiento, el acceso al conocimiento, el fortalecimiento de las ideas, la recreación del ser, ¿no? Como su naturaleza lo indica. Sufre también la comunicación popular y la comunicación alternativa. Además de que desde la comunicación alternativa hemos tenido que vencer o tener ese gran desafío de tratar de vencer al monstruo que es los medios privados, los medios comerciales, las grandes corporaciones y la industria cultural. Ahora tenemos el enorme desafío de ver cómo adaptamos nuestras formas, nuestros contenidos, nuestros procesos orgánicos, territoriales, políticos, etcétera, a las nuevas plataformas y a las nuevas opciones que van saliendo a partir de esta era virtual. Para eso vamos a conversar un poco con el compañero Nicolás Castillo. Nicolás Castillo, además es un compañero muy querido, es un compañero que es productor audiovisual de la ciudad de Santa Fe, Argentina, es integrante del medio Tres Puntas, un colectivo de comunicación de su región, y además es parte de la red de comunicadores del Mercosur. Ha sido estudiante de comunicación social, es técnico en comunicación social, y es para nosotros también un placer recibirlo y escuchar su disertación sobre este tema que estamos hablando, de los desafíos de la comunicación tradicional y popular, alternativa, frente al desarrollo tecnológico, frente a la era virtual. Bienvenido, Nico. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Espero que muy bien, se escucha y se ve bien, espero, Jessica. Sí, te vemos bien y te escuchamos bien. Bueno, es un gustazo, la verdad, poder estar charlando, sobre todo porque las referencias que tiraron los compañeros anteriores estuvieron más que interesantes, incluso hasta por momentos me da ganas de hacer un bollo con lo que había escrito y decir, bueno, a ver por dónde empiezo, porque tiraron cosas muy interesantes y hasta respondieron preguntas. Pero cuando surgió la idea de la charla, estuvimos acá en Santa Fe y en Paraná, es decir, la región del litoral argentino, en donde nos desarrollamos actualmente con Tres Puntas y con algunos compañeros de la red, debatiendo a ver acerca de qué cuestiones podíamos traer, digamos, al debate, ¿no? Y una de las cuestiones que venimos ensayando mucho es el uso de las tecnologías, pero sobre todo el uso de la información como esa base de datos, como ese dato primario sería que surge en la comunicación, y algunos cruces con lo que es comunicación y organización, ¿no? Siempre parados no solo como periodistas o productores, sino como compañeros, como militantes que queremos cambiar estas relaciones sociales, que queremos modificarlas, ¿no? Y en este sentido estamos intentando, una de las iniciativas que venimos llevando adelante es la de intentar realizar observaciones acerca de estas realidades del periodismo y la comunicación, pero pararnos en base a lo que es el análisis de la situación, ¿no? Lo más general posible. En este sentido entendemos que en la actualidad los trabajadores y trabajadoras nos encontramos, bueno, como se dijo, ¿no? Bajo el dominio de este régimen capitalista de producción, pero con la novedad ya hace varios años, podríamos decir desde los 70, en su fase financiera. Esto de la era virtual me parece que viene un poco de la mano de eso. Obviamente que no es un proceso lineal, sino que tiene contradicciones, es un proceso fuertemente contradictorio, y que esto nos ve envuelto y vemos en la cotidiana que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras de Argentina, de Latinoamérica y del mundo, digamos, en el medio de una guerra intercapitalista que se libra no solo de forma bélica como podía ser en otro momento, sino por todos los medios, ¿no? Vemos las guerras comerciales, por intermedio de las tecnologías de punta, y en este sentido, digamos, el régimen que se disputa con hegemonía en lo financiero, se disputa márgenes de rentabilidad de forma muy
muy fuerte, pero que esos márgenes son cada vez más escasos. Este régimen está, por contradictorio que parezca, más allá de las ganancias de algunas empresas y multinacionales, es un régimen que está en descomposición. El capital financiero surge como herramienta de parte de los grandes capitales para seguir manteniendo el capital, por lo tanto es un régimen en descomposición y descomposición de las relaciones sociales, fundamentalmente, ¿no? Obviamente que hay otros sectores que algunos sectores que antes, digamos, tenían ganancias desproporcionadas, que hoy están en pérdida, a pesar de que sigan ganando a los ojos de un trabajador, podríamos decir, las tecnológicas, las empresas de entretenimiento, de bienes raíces, de gestión de activos, están en función de las pérdidas. En cambio, desde la pandemia, por lo menos, hemos visto sectores a la alza como energéticos, distribución de insumos, defensa y farmacéutico. Y en este sentido, nos paramos del sector del trabajo, de los trabajadores de la comunicación y el periodismo, porque digamos, los trabajadores, las trabajadoras somos quienes agregan valor, y que somos los que permiten a estos grandes capitales obtener ganancias. Las ganancias de las empresas, de las multinacionales y de todos los sectores empresariales, de las compañías, no surgen, no brotan de la nada, brotan del valor que agregamos, de la jornada de trabajo que tiene una intensidad y que tiene una duración, y que en este mundo de la virtualidad también hay que decir que han exprimido esto al máximo a través del trabajo remoto. No paramos nunca de trabajar. Antes el obrero volvía, supongamos, de la fábrica, y en esto tenemos ejemplos muy fuertes del proceso organizativo del movimiento obrero en Argentina, Brasil, Uruguay, también en Chile, pero el trabajador o trabajadora volvía de la fábrica y en su casa tenía un momento ocioso. Hoy por hoy, con el uso del smartphone y las nuevas tecnologías, estamos todo el tiempo generando datos, todo el tiempo trabajando para ellos, ¿no? Y en este Nico, sentido perdona que ahí, te interrumpa. Fíjate que sí, este Harari, del que hablábamos al principio, este historiador israelí, él tiene un libro al que denomina Homo Deus. Entonces él hace esta teoría y esta sí, tesis en la que él dice que el desarrollo tecnológico nos va a llevar a un punto en que vamos a ser como hombres dioses, ¿no? Pero no todos, solo los que puedan acceder a la tecnología y sean capaces de cambiar totalmente el control, o cambiar más bien, o de controlar totalmente el cerebro de los otros. Pero en ese sentido, no todos los humanos en esa transición obviamente van a acceder a eso, así que hay muchos que se van a quedar por fuera, muchos trabajadores y trabajadoras que van a perder sus empleos, que van a quedar execrados del sistema porque no van a poder adaptar, precisamente adaptarse a esa tecnología, ¿no? Es un poco lo que tú estás diciendo, me parece muy interesante. sí, totalmente. Además, digamos, hay que decir que este fenómeno lo estamos viendo ya hace varias décadas. El fenómeno que aparece como el fenómeno migratorio en todo el mundo, no me voy a detener en la cuestión de desde dónde hasta dónde, pero el fenómeno migratorio en sí son trabajadores expulsados que no pueden, que ya hace varias generaciones que están, digamos, sin trabajo, y que si no hay un Estado fuerte, muchas veces se ven arrojados a tener que trabajar, entre comillas, para, por ejemplo, el narcotráfico. Pero fíjate vos que estamos hablando de tecnologías, y que a pesar de eso, por ejemplo, en Argentina, que con un país con la capacidad de alimentar al mundo, digamos, con su materia prima y con los alimentos, estamos hablando de que hay un nivel de pobreza ahí en Latinoamérica muy fuerte. Entonces, no solo tenemos que brindar, digamos, o nos vemos en la cuestión de brindar el acceso a la información y a la tecnología, sino que está muy en crisis también la vivienda, la salud, la educación, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, una contradicción que aparece con respecto a las tecnologías es que, por ejemplo, por un lado, los capitales financieros localizados en los grandes centros financieros globales, por ejemplo, invierten en la carrera espacial, en la producción de tecnologías de punta para conectar todos los territorios, en tecnologías para la guerra, investigación oceánica de los polos. Ayer vimos como el presidente argentino Alberto Fernández estaba en la Antártida haciendo la inauguración de un centro. Bueno, o sea, mientras esto sucede, por otro lado, hay una gran miseria y una gran hambruna de parte de muchos sectores que generalmente son estos sectores que están
siendo expulsado. En este O sea, sentido, que más que la brecha se vaya cerrando, al contrario, se va abriendo más, solo que hay la sensación virtual de que la brecha se ha ido cerrando, y no es así, ¿no? claro, y se genera, y se intenta generar esa sensación de los grandes medios, y en algún punto ahí aparece un primer problema que me parece que desde los comunicadores lo tenemos que marcar bien fuerte, es que se recrudece muchísimo, se recrudece muchísimo la lucha entre los trabajadores por acceder a un trabajo digno, para garantizar las condiciones de vida mínimas, y que esto tiene una expresión en luchas político-económicas por mejores salariales, condiciones laborales, contra la reforma de pensiones, como vemos que está sucediendo fuertemente, por ejemplo, en Francia, por el acceso a la vivienda, la educación y lo demás. A su vez, digamos, hay que decir que esto nos lleva a nuevas preguntas y un fenómeno más que me parece que es importante, de que ya creo que lo dijo Nicolás: Argentina y Latinoamérica, digamos, lo que uno diría, algunos dicen América Latina y el Caribe, bueno, entendemos de qué estamos hablando, es una región del mundo que lamentablemente nos han llevado a reprimarizar la economía. Esto hace que se produzca un aumento de las exportaciones, por ejemplo, de materias primas, pero sin diversificación productiva. Eso significa que en parte la gran renta por la producción de estas materias primas se la llevan pequeños grupos. Entonces muchas veces esto digamos, nos bloquea a los países latinoamericanos en términos de generar procesos de industrialización, que es en donde, por ejemplo, no sé, extraemos una materia prima, como puede ser un alimento en Argentina, como puede ser el trigo, o puede ser cualquiera de las materias primas alimentarias, y tal vez vuelve el producto envasado, vuelve desde afuera, siendo que se podría generar acá. Ahí me parece que hay algunos desafíos. Y sobre todo lo que quería marcar, perdón, en términos de la comunicación y el periodismo, de la educación, de la cultura, es que los comunicadores y que los compañeros no perdamos la capacidad de preguntarnos parados desde nuestro proyecto. Entonces, en ese sentido, digo, ¿qué sucede cuando uno cruza la comunicación en términos de medios y de mediaciones, pero también en términos de las organizaciones, ¿no? Entonces digo, también para dar paso al siguiente compañero, en tiempos donde el movimiento de capital financiero busca concentrar y centralizar para captar mayor rentabilidad, donde, por ejemplo, el dominio de los grandes monopolios de la información se acrecienta, donde, como dijo la compañera, la cotidianidad que imprime el consumo de medios masivos, plataformas, redes sociales, y el mundo de la virtualidad nos golpea constantemente porque captura nuestro tiempo, porque nos proponen ideas que sirven para perpetuar el régimen, no podemos hacer menos que oponer otro tipo de organización. Entonces ahí aparece la pregunta por nuestros medios de comunicación populares y por nuestra organización popular. En una etapa anterior de la lucha, digamos, o cotidianamente en la lucha por imponer otra agenda, realizamos estas actividades de resistencia contrahegemónicas y demás. Pero hoy nosotros desde acá, desde la red de comunicadores, y desde Tres Puntas y desde Argentina, pensamos que en este estado de situación tenemos que preguntarnos por las condiciones que tenemos y qué condiciones necesitamos alcanzar para llevar adelante nuestras luchas como trabajadores, y cuáles son los instrumentos, las consignas que debemos desplegar. Porque lo que se quiere me parece que es fortalecer, primero poder analizar quién es el enemigo, cuáles son las necesidades de la grande mayoría, qué necesitamos para llevar adelante nuestras luchas y qué disposición tenemos, ya sea de comunicación y educación, pero en general, para estos fines históricos. Ante un régimen en descomposición, pero que sin embargo encuentra nuevas formas, tenemos que ponerle mayor organización y hay que decir por último que a pesar de los grandes esfuerzos por oponerle al viejo liberalismo, hoy podríamos decir ya neoliberalismo en picada, a veces se trata de oponer el progresismo, me parece que la salida pasa muchísimo más por directamente confrontar esta forma de vida que se ha ampliado y que a través de
de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, lo único que se hace es perpetuarlo. Entonces, en algún punto me parece que la tarea es titánica en términos de pensar una nueva organización social para vencer todas estas formas que ya ni siquiera es ideológica la cuestión, sino que se presenta como una necesidad ante la miseria, digamos, de nuestros proyectos populares en términos del hambre, la miseria y en términos de poder generar una forma de vida, digamos, que venza la forma de vida actual. Bueno, esa es una tarea que me parece que es muy grande y que a su vez desde la comunicación, desde la educación, desde la cultura podemos aportar para producir este punto de fuga, para vencer estos márgenes y ir mucho más allá de simplemente gestionar la miseria. Parece que tenemos que ir por una Correcto. forma de vida humana diferente. Un poco esas las inquietudes. Es muy interesante todo lo que ha compartido nuestro compañero Nicolás Castillo, que tiene que ver precisamente con el rol de los trabajadores o cómo los trabajadores, la masa trabajadora queda en medio de estos conflictos que parecen conflictos de clase, que tiene que ver con los grandes capitales, que tiene que ver con plataformas que sostienen a esos grandes capitales y en las que los trabajadores son los que terminan afectados. Otra de las cosas que nosotros podemos revisar sobre el tema de los desafíos de la comunicación y la educación frente a la era virtual es precisamente el tema de los gremios, ¿no? De los gremios de trabajadores, en este caso de los trabajadores de la educación, los trabajadores del periodismo, los trabajadores de la comunicación, que frente a los grandes cambios que se han generado, como decíamos hace rato, educación a distancia, certificación y acreditación en todas las áreas del saber por vía virtual, con un clip, un pago por tarjeta de crédito, puedes estudiar y egresar y certificarte en muchas áreas. Entonces, bueno, eso ha generado como el grito al cielo en el gremio de docentes: ¿qué vamos a hacer? Esto es un abuso, ¿qué va a pasar con los centros de estudio? Etcétera. Lo mismo pasa con los gremios del periodismo. Recientemente Venezuela vivió una experiencia con un curso un curso de reporteros que lanzó un instituto público y bueno, el Colegio Nacional de Periodistas, que es un gremio nacional que nunca ha estado del lado del pueblo, del gobierno revolucionario, pegó el grito al cielo: ¿cómo van a hacer un curso de reporteros? ¿Dónde está el respeto a nuestro oficio, a nuestras disciplinas, etcétera, etcétera, a nuestros privilegios, pues, desde los gremios? Y bueno, esto ha sido como otra cosa que la era tecnológica también ha venido filtrando y trastocando. Para eso vamos a conversar un poco con el compañero Giovanni Barbosa, que es parte del Consejo Nacional de la Comunicación Popular en Venezuela, específicamente coordina el Consejo en el estado Mérida, que es la región andina venezolana. El compañero Giovanni Barbosa es licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Comunal, primera promoción de la Universidad Cecilia Acosta, es especialista en metodología de la investigación e investigación de medios, es técnico en telecomunicaciones, es locutor, docente, y bueno, para nosotros también un placer recibirlo aquí y que nos pueda dar su punto de vista. Bienvenido, Giovanni. Bueno, saludos y realmente interesado en este tema, y posiblemente mi participación se va a convertir en un campo minado, porque voy a dar algunas cosas allí que son, digamos, el centro de lo que queríamos o de lo que queremos discutir en esta oportunidad. Recuerdo en una oportunidad que un profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia nos decía que hace tiempo, ya por allá por los años, a principios de los años 90, que la universidad tenía que cambiar un poco su sistema curricular, puesto que estaba formando periodistas para la empresa periodística. Actualmente ese cambio tiene que darse, porque esto que el periodista tiene que entender que hay muchas posibilidades de desarrollarse sin necesidad de formar parte de una empresa, más aún entendiendo que en la empresa el periodista realmente no se desarrolla, sino que está determinado por una línea editorial y por una dinámica de trabajo que le impone el propietario o los factores políticos que dominan ese medio masivo. Eso por un lado. Pero por otro lado, surge entonces el fenómeno de la comunicación popular o la comunicación alternativa,
y los que la abrazan, los que la cogen, lo que terminan es haciendo una réplica de lo que ya existía. O sea, no había un modelo como muy claro de qué era, para qué se quería, y todavía a estas alturas del momento histórico, en Venezuela muchas organizaciones populares, incluso hasta los mismos partidos políticos digamos de apoyo al gobierno, todo el mundo quiere montar una radio, todo el mundo quiere montar una televisora, pero cuando uno ve, el contenido es el mismo. Entonces ahí vamos a encontrar varias cosas. La primera, me gustó mucho lo que al principio habló Nico, que en la primera participación, que hay que tener un producto del proceso de comunicación. En el caso mío, como soy egresado en la mención desarrollo comunal, a nosotros nos formaron para que la resultante del proceso de comunicación fuese organización popular y desarrollo de la comunidad. Ese era el centro del proceso de comunicación. ¿Okay? Entonces, ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Con la amiga que nos habla de la parte educativa, bueno, pero entonces entra otro elemento, porque tú puedes querer hacer comunicación popular, pero necesitas formarte en ese ámbito. En algún momento surgieron organizaciones no gubernamentales en Venezuela que comenzaron a promover eso, e incluso a nivel internacional, el caso de CIESPAL. CIESPAL en Ecuador pues desarrolló aquellos cursos de comunicación popular y algunos cursos que se hacían que uno optaba por esa formación. Y en Venezuela pues algunas organizaciones como el Centro del Servicio de la Acción Popular, la Unión Venezolana de Centros de Educación Popular y la misma Universidad Cecilia Acosta comenzó con ese proceso. Pero incluso más adelante, en lo que tú hacías mención, Jessica, los que comenzaron a hacer eso le empezaron a tener miedo a una cosa que era, un amigo le dice, un loco en la oscuridad, que fue el gremio de los periodistas. Comenzaron a satanizar esa parte de que cómo formar, pero resulta que la legislación venezolana en materia de comunicación, en su artículo 3, básicamente, establece esas posibilidades. Dice que quienes desarrollen actividades de difusión para el ámbito cultural, vecinal, científico y tal, no tienen ningún problema en ejercer la comunicación. Entonces, pero el gremio periodístico trata de ocultar eso. Recientemente en Venezuela se generó también una dinámica de discusión en función de las reformas de la ley del ejercicio del periodismo. Y los periodistas se atrincheraron y dijeron que no, que ellos no iban a permitir. Y yo les decía, es que a los periodistas a los que más les conviene hacer la reforma. Primero porque es una ley, la última reforma se hizo en el año 94 y es una ley que está desfasada por completo de la realidad, digamos, emergente de lo que es la dinámica de los medios alternativos, de la parte digital, todas esas cosas tienen que hacerlas. Y si ellos quisieran de alguna manera establecer un límite entre la comunicación popular y la comunicación tradicional, tendrían que reformar su propia ley, porque es que la ley tiene una debilidad, y esa debilidad fue producto de la construcción de una estructura jurídica de una persona que lo hizo a su favor, es decir, un tiro para la República y otro tiro para la Revolución. Construyó una ley que no permitiera esos límites. Pero entonces nos vamos al lado de la gente que está haciendo comunicación popular. Hay incluso organizaciones de las cuales yo participo, como el Consejo de la Comunicación Popular a nivel nacional, pero entonces tratan de negar por completo la formación y la capacitación. Y ahí entra otro elemento que se ha discutido en este debate, y es, tienes que formarte para crear un modelo de esa comunicación. Y el primer elemento que hay que tener en cuenta es el contenido. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, que es la instancia que rige, siempre ha tenido esa preocupación, porque se dice, yo fui 5 años director de Conatel en el estado de Mérida, y decíamos, ¿para qué darle una concesión a una organización comunitaria para desarrollar bien sea un canal de televisión o un canal de radio, si lo que iba era repetir los contenidos que se veían en la radio tradicional? Entonces decíamos, no, tenemos que crear un nuevo modelo de contenido. Entonces esa era la gran debilidad. Lamentablemente a estas alturas no hemos sido capaces de producir esos contenidos. Y entonces hay algunos que han hecho algunos ensayos muy importantes, pero tratan de taparse los ojos y crearlo como a su propio forma, sacrificio. No, tienes que formarte, tienes que capacitarte. El mismo manejo de las tecnologías. Yo vengo, por ejemplo, hablando en los liceos a los muchachos, porque el problema no es el manejo de la tecnología, sino el contenido que tiene que tener el mensaje para el cual yo estoy utilizando esa tecnología. Entonces, yo creo que el centro tiene varias aristas.
por un lado, la parte gremial tiene que entender que tiene que transformarse y que los periodistas tradicionales tienen que entender que esa forma de hacer periodismo antigua, que dependía de un periódico impreso o de una radio donde compraban un espacio para hacer un noticiario o un programa de opinión, ya eso se desfasó por Desde el completo. privilegio, ¿no, Giovanni? Es una defensa Sí. desde el privilegio, de los pequeños privilegios, pues. No, y de la patente de corso que te da. O sea, yo puedo hacer, porque incluso la legislación venezolana dice que el periodista se reserva la fuente. Entonces, atacan, insultan porque me reservo la fuente. Pero no, la Constitución venezolana dice que si tú dices algo, tienes que responder por lo que dices. O sea, no es que lo puedes decir y ocultar, no puedes esconderte en ese privilegio. Pero por otro lado, la gente que hace o que quiere hacer realmente comunicación popular alternativa tiene que comenzar a formarse, tiene que comenzar a capacitarse. Y ojo, tiene que capacitarse también en la rentabilidad económica del hecho. Porque de pronto entonces tú montas una emisora, te dieron una concesión, pero lo que se te dañó, la consola, el micrófono, ¿de dónde vas a sacar la plata para pagar eso? O sea, entonces, quieren depender del Estado. Entonces, si dependes del Estado, el Estado se convierte entonces en el censor. El Estado decide, mira, esa emisora, ese contenido no debería estar, y empiezan los censores. Si quieres hacer popular, yo le decía a alguien que la comunicación popular es política, más no partidista militante. Es política porque tiene que tener la capacidad de la crítica, de la autocrítica, de la disertación profunda. No que porque la concesión me la da el Estado, entonces yo no puedo hacer una crítica al Estado porque el Estado me quita la concesión de la radio o de la televisión. No. Otra cosa que yo siempre utilizo mucho en las conversas con la gente es un principio muy cristiano, que digo que el Señor necesitó 12 apóstoles para transformar el mundo. Entonces hay personas que quieren hacer, por ejemplo, desarrollar un medio, pero no, tiene que oírse, si yo estoy, ¿qué te puedo decir? En el caso de Venezuela, para los que conocen Venezuela, en el estado Mérida, que me oiga en Caracas, ¿no? Técnicamente eso no puede ser, no te vas a oír. Pero si no has convencido a tu entorno inmediato, ¿cómo aspiras a convencer toda la nación? Si tú logras desarrollar un modelo de comunicación suficientemente exitoso, entonces van a comenzar las articulaciones, porque si de pronto en otro estado están haciendo cosas similares a las tuyas, se comienza a conjugar la red. Y es esa red, esa gran red, la que va a hacer la resonancia nacional que tú estás buscando. Pero no puedes aspirar desde un espacio muy pequeñito a hacer esto. Entonces, es la dinámica del apostolado. Comenzamos, vamos sumando, vamos haciendo cosas, y vamos haciendo cosas incluso a partir de los recursos que tenemos, sin olvidarnos de la tecnología. Porque hay compañeros que me dicen, porque yo no tengo un teléfono de última generación, yo no puedo hacer videos. Y le decía, no, mira, yo he hecho videos todavía con cámaras de VHS, con cámaras de cinta, eso no es la razón para producir contenido. No me puedes sobreponer lo tecnológico, porque el contenido es más del desarrollo de la militancia frente a una propuesta, frente a un proyecto que en todo caso, vuelvo a insistir, tiene que redundar en la organización, en la concienciación de la gente de lo que quiere hacer para poder avanzar, no en la repetición de modelos, de formas, de contenidos que se han hecho tradicionalmente. Entonces, hay varias cosas. Eso es un dilema viejo, pero sigue ocurriendo en el presente, ¿no? Que es que, bueno, en el caso venezolano, con el auge del movimiento de la comunicación popular, a partir de la legalización o la protección legal, jurídica, política para la creación de medios, pues se desarrollaron muchos medios en muchos estados, en muchas regiones. El estado aquí es como provincia allá en Argentina, ¿verdad, Nico? Creo que es lo mismo, ¿no? La unidad territorial, ¿no? Que es el Estado, crecieron, pero eran muchos medios, en algún momento fueron más de 1000 radios, según algunos datos que conseguí recientemente, y sin embargo el problema no era tener el medio, sino era qué gestionas de conocimiento o de contenido en el medio. Siempre fue un dilema, pasó en las televisoras también comunitarias. Incluso hubo dotaciones de equipos súper buenos en algún momento, ¿no? Plataformas tecnológicas que venían de Canadá, que venían de no sé dónde, y muchas veces esos equipos quedaron guardados, la gente no supo qué hacer con eso. Es más o menos lo que pasa ahora, ¿no? Ahora están las redes, están disponibles, parece que son más accesibles que comprarse una cámara. No es más fácil usar una cámara vía streaming o usar un servicio web,
pero siempre el problema está en el contenido, en el tipo de contenido que creamos, ¿no? Es más o menos lo que, un dilema viejo en el presente. Sí, sí, sí. Y fíjate, incluso el mismo recurso tecnológico, imagínate tú, yo vivo en una urbanización que se llama Urbanización Los Periodistas. Y nosotros no hemos sido capaces de producir ninguna cosa que sea ejercicio de la comunicación. No tenemos un grupo de WhatsApp, no tenemos una televisora, no tenemos una radio, no tenemos absolutamente nada. Entonces uno insiste en decirle a la gente, se hizo un experimento, entonces el Consejo Comunal, que es una instancia de organización, decidió hacer un grupo, pero no era interactivo, sino solamente podrían escribir los directivos del Consejo Comunal. Yo le decía, ya va, ¿cómo es eso? Si es un debate, tienes que abrirlo a todo el mundo, no puedes tener tu control desde el grupo. Entonces, recientemente hemos tratado digamos, de incidir en el cambio de esas cosas y lo que decía también Nico al principio, bueno, si la tecnología se nos convierte en un problema, vayámonos a pie, vayámonos caminando y entonces entramos al mundo cultural. Entonces comenzamos a hacer dinámicas que nos permitan compartir del cara a cara, del tú a tú, y nos hemos dado cuenta que podemos ir ya germinando la idea desde ese entorno de 10, 20 personas que nos reunimos a discutir para ir ampliando. Entonces hay gente que me dice, yo no pude ir porque estaba ocupado. Bueno, entonces síguenos por la red y vas a ver de qué estábamos hablando, cómo hicimos y seguimos debatiendo. Y eso nos está resultando, ahorita en nuestra comunidad nos está resultando y les insistía en eso. Primero tenemos que garantizarnos la dinámica de interacción, de participación y de actuación en el entorno nuestro. No aspiremos, de pronto el terremoto de Turquía podría ser muy interesante, pero yo tengo otros problemas en mi comunidad, que se cayó un cerro y ese es el problema que yo tengo que resolver. Resolver primero esto aquí en lo inmediato y no el otro fenómeno natural, que por supuesto es lamentable, es importante. Entonces, más o menos hemos logrado avanzar un poquito por allí. Y además, en el término de la educación, esta figura organizativa del Consejo Comunal, le decíamos, pero es que tenemos que trascender, porque resulta que la persona que maneja el área de la educación, él dice, no, para ser el coordinador de educación tiene que ser un docente. Y yo le decía, ya va, ¿quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Si la primera educación es la condición de civilidad, de entender que yo tengo una actuación o debo tener una actuación cívica en mi entorno y crear unas conductas que tienen que ver con la disposición de desechos sólidos, con el trato con mis vecinos, todas esas cosas. Esa es la primera educación. Recuerden que convencionalmente la gente dice la psicólogo que hizo un libro denominado La autoestima del venezolano, donde él habla de los contextos, y él dice que el primer contexto, ok, eres tú, tu familia, pero después es tu comunidad. Si tú no logras sintonizarte con tu comunidad, tu autoestima es un fracaso. Y si tú no logras sintonizarte con esas cosas de tu país, tu autoestima es un fracaso. O sea, te quedaste en la mitad del camino. O sea, no puedes decir, yo soy feliz porque que tengo tantos hijos, tengo un salario, y ahí viene entonces la condición de clase, porque yo sí tengo para comer, porque yo sí tengo un carro. No. Sí. Eso es una forma de entender la autoestima desfasada de acuerdo a los conceptos de Manuel Barroso. Bueno, muchachos, muy interesante también todo lo que ha aportado Giovanni, que tiene que ver precisamente con el aspecto de ese gremial, ¿no? Organizativo, de los docentes, comunicadores, periodistas, etcétera, y cómo se enfrentan al desafío de la comunicación. Giovanni ponía este ejemplo muy interesante sobre la tecnología antes, ¿no? Podías tener la antena, podías tener las cámaras, podías tener todo, pero igual te enfrentabas al dilema de qué contenidos vas a crear, cuál es la utilidad de lo que haces, la gestión del conocimiento y la gestión de los contenidos, ¿no? Una cosa en la que bueno, definitivamente tenemos otro desafío. Sin embargo, parece un desafío, y aquí voy con el debate, parece un desafío que tenemos los viejos, voy a decir, ¿no? Los viejos y las viejas, porque los muchachos, los jóvenes ahora, la gran masa juvenil, estudiantil, no sé, de menor de 15, 20 años para abajo, maneja
cualquier cantidad de contenido sin ninguna preocupación y pueden llegar a ser influencers súper conocidos, incluso monetizar en las redes sociales, ganar dinero simplemente por crear un tipo de contenido que puede enganchar individualmente a los otros, ¿no? Que el dilema también que estábamos hablando de que es una comunicación más mercantilizada, individualizada, ¿no? Que parece que no es tan desafiante en términos de medio, pero sí es más desafiante en términos de contenido, etcétera. Entonces, parece que no estamos hablando de los desafíos que tenemos, pero parece que seguimos en el diagnóstico. Y parece que desde el movimiento, la educación, desde la comunicación, el periodismo, todavía nos faltan respuestas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo creo que estamos todavía ahí en el área de diagnóstico, mientras la tecnología nos sobrepasa. ¿Qué opina Romero? No, es una realidad eso. Yo, no sé, en este esfuerzo de generar convergencias con actores comunicacionales de la región, uno se pone a pensar y dice los procesos progresistas de izquierda, de cambio, populares, en términos de cantidad, somos mayoría en la región. Pero al mismo tiempo, en términos, bien lo que decías tú, de desarrollo, de inserción en este campo de las comunicaciones y de las tecnologías de información, estamos muy, muy retrasados. Bueno, ya hicimos el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Giovanni, que acá lo primero es la actitud comunicacional, y esa actitud no tiene que ver con que haya un gobierno que te entregue recursos o no. Eso es algo que viene después. La actitud comunicacional tiene que ver con la voluntad de poder y el interés, el deseo canalizado sistemáticamente de poder producir contenidos que sean atractivos y que a su vez no solo sean atractivos, y ahí hay que aprender a insertarse, a utilizar los espacios que se abren, sino también de que tenga un sentido en la relación que hemos asumido. Su sentido puede ser activar, por ejemplo, yo les voy a contar un proyecto. Nosotros estamos trabajando en la comuna de Santiago Centro, acá en la ciudad de Santiago, en Chile. Nos acaban de entregar una casona. Entonces estamos construyendo una casona de medio, y nuestro primer trabajo es con los vecinos y con la comunidad, preguntándoles qué tipo de problemas creen ellos, o qué tipo de demanda o qué tipo de acciones pueden desarrollar a partir de la alianza con nosotros, que somos los comunicadores, ¿verdad? Entonces, más allá de jugar un rol de expertos, que igual lo hacemos ahí, para poder canalizar ese diálogo y esa voluntad, a ese nivel las comunicaciones apuntan a resolver problemas de seguridad, a gestionar acciones ante el municipio, a desarrollar talleres de comunicación, no sé, ¿verdad? Pero también hay más planos. También tenemos la necesidad, en los lugares donde la izquierda es gobierno y se ha sentado y se ha desarrollado, de levantar medios de comunicación. Ahí quizás Nicolás puede comentar la experiencia de la ley de medios argentina, que es un esfuerzo interesante, evidentemente con sus limitaciones, pero es una ley que ha permitido construir un mercado donde el Estado financia iniciativas comunicacionales que vienen del campo de medios alternativos. Pero más medios resuelven el problema del control total de la tecnología por parte de las grandes corporaciones o de los grandes poderes. Es decir, una de las soluciones que vamos a tener es que multiplicar nuestros medios, que estén en todos los rincones, y tal vez de esa forma vamos a resistir a esa industria o a esa nueva era, pues. No lo Yo sé. siento que evidente que hay un problema estructural y de concentración de la propiedad medial. Eso es claro, ¿verdad? Y creería que en lo inmediato la manera de poder enfrentar eso requiere coordinación de actores nacionales e incluso transnacionales. O sea, la capacidad de poder, en su momento el esfuerzo de Telesur fue bien relevante porque intentó poder ofrecer al mundo hispanohablante un medio que se asentaba en varios países, que podía no solo ser centralmente un noticiario tipo BBC, pero también ir generando un espacio cultural común de la región. Más allá nuevamente de la valoración que uno tenga hoy de Telesur, si eso funcionó o no. Pero yo creo que la voluntad que ahí tuvo Chávez, que tuvo también Kirchner de Argentina y otros actores, fue relevante, Ecuador y otros más, ¿verdad? Entonces, evidente que hay un plano que es estructural y que requiere inversión, que requiere alianza. Pero quiero volver a lo primero. De nada sirve eso si es que no hay un
si es que no somos pueblos que tienen una actitud comunicacional y que estamos en la actitud de poder construir contenidos comunicacionales con esta orientación ideológica, comunitaria, y entrar a disputar a todos los campos. O sea, uno de los grandes pilares ideológicos del modelo de dominación en el campo occidental es la industria del entretenimiento, Hollywood inicialmente, pero todo lo que viene después. O sea, también el desarrollo de la industria gigantesca, no Netflix, sé, en Japón, HBO, claro, toda la industria de streaming. videojuegos, ¿verdad? Y ahí también estamos muy, muy retrasados porque ha habido una resistencia a ingresar ahí, siendo que nosotros tenemos que tener desarrolladores, tenemos que tener gente que construya software, que es un poco, es una disputa que tiene que ocurrir en todos esos planos, y creo que hay que hacerlo de manera no purista. Decir, no, nosotros no vamos a hacer política en redes sociales porque es muy inmediatista. Yo creo que no, hay que hacer política en redes sociales. El tema es no solo hacer política en redes sociales, porque eso tiene una limitación y como toda plataforma tiene su limitación, hay que ser capaces de irlo anexando y ir también generando que las audiencias y los actores que se movilizan a partir de esta iniciativa vayan y vayamos construyendo una conciencia y una capacidad crítica frente a las cosas que hacemos, y evidentemente eso no se puede hacer a partir de formatos tan chatos, evidentemente, pero son espacios de disputa en donde lo que hay que hacer es tirarse a la piscina, hacerlo, evaluar lo que hacemos y compartir. Yo eso es lo último que quería plantear. Falta construir y fortalecer espacios comunes de medios alternativos, comunitarios, periodistas en nuestra América, donde podamos ver las producciones que están haciendo los otros, verlas, aprender de ellas, entenderlas, compartirlas. Creo que es un esfuerzo que ocurre, pero hay que redoblar los esfuerzos para organizar coordinación en torno al trabajo. Muchas veces hay encuentros donde hacemos diagnósticos, pero organizarlo en torno al trabajo. Yo creo que acá con Jessica, con Nicolás, en otros momentos hemos hecho esos esfuerzos. O sea, más que un diagnóstico, lo que nos interesa es producir un contenido, el contenido que sea, ¿verdad? Y en torno al trabajo ir generando, y el análisis del trabajo, el perfeccionamiento del trabajo, ir generando una capacidad de integración y de producción también colectiva. Muchos de nosotros podemos ser reporteros, lo hemos hecho más de una vez, ¿o no? En nuestros países, para otros medios. Yo el Nico me ha pedido algunas veces cuñas para ir para las radios. Y creo que ese esfuerzo de integración que permiten también las tecnologías de la información es algo que hay que poner en primera línea y tratar de dar pasos para poder decir, mira, claro, efectivamente desde que hemos dado estos pasos hemos mejorado nuestra capacidad de comunicar y nuestro impacto. Nico, nos queda 1 minuto, así que nuestro debate creo que lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad. Sé que vamos a quedar ahí con muchos puntos, teníamos ganas de que seguir expandiendo el diálogo, pero queda muy poco tiempo, queremos ir cerrando, podemos organizar un nuevo encuentro, quizás ofrecer un poquito más de detalle, ¿no? Ahorita hicimos un plano general, ahora podemos ir como entrando en un plano medio, en un plano más detalle para ir revisando esta situación y qué propuestas podemos hacer. Ya Nico lanzó la primera, ¿no? Ya él dijo que íbamos a hacer una red streaming de los medios populares, de los centros educativos populares. Entonces, bueno, ya hay algo por ahí. Para nosotros, bueno, para la Fundación Nuestra América Segundo Paso ha sido un placer saludarlos, contar con ustedes, haber podido disertar estos temas y esperamos. Segundo paso para nuestra América.